certera de cómo impactó la pandemia y que lo diferencia, obviamente, a Alberto Fernández en su política sanitaria de Trump, de Bolsonaro y de Boris Johnson, del premier inglés. No incluyo a España e Italia, porque es cierto que España e Italia fueron países que se vieron con la pandemia después de haber estallado en China de manera sorpresiva. Primero España, que la tomó por sorpresa y estalló y se hizo algo casi incontrolable, con un desborde muy grande del sistema de salud. Y en el caso de España, es cierto que hubo demoras también las autoridades españolas, pero bueno, estaban ahí nomás de Italia e igualmente les estalló. Pero volvamos a la carátula de los líderes mundiales. Ahora, tanto Boris Johnson como en Inglaterra, en el Reino Unido, como Trump en Estados Unidos, tuvieron en un primer momento una actitud donde veían a la distancia, el Reino Unido está a la distancia de Europa y ni qué decir Estados Unidos, lo que había pasado ya con cierto tiempo en Italia y España, y sin embargo, en un primer momento optaron por tomar la política de mantengamos la economía en funcionamiento, abierta, que en todo caso se infecten muchos ciudadanos, y en última instancia que el virus se vaya disolviendo en términos de cada vez más ciudadanos con anticuerpos. Bueno, esto fue la política original. Como ustedes saben, después eso cambió drásticamente, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, que han ido a distintas políticas de cuarentena, en el caso de Estados Unidos por estados, en el caso del Reino Unido con otras reglas que la Argentina, pero finalmente el Estado intervino y también fue a una situación de distanciamiento social muy riguroso y eso de alguna manera cambió la política sanitaria original. Aún así, la economía de ambos países se vino bajo. Aún así fue un estallido de la desocupación, sobre todo en Estados Unidos, y obviamente tanto Trump como Boris Johnson lanzaron paquetes multimillonarios de asistencia económica que les va a permitir a esos países, una vez pasada la pandemia, salir y recuperarse con bastante velocidad. Pero claramente tuvieron una política sanitaria errática, que la diferencia de lo que hizo, por ejemplo, Alberto Fernández, viendo el desastre que se veía ya en Italia y en España. Y en el caso de Bolsonaro, bueno, todos conocen, Bolsonaro sigue hoy, un día diciendo una cosa, otro día diciendo otra, pero planteando que hay que sostener la economía, que igualmente en Brasil también está teniendo su impacto. De hecho, en San Pablo, donde está el corazón económico de Brasil, hay una cuarentena más dura que en el resto de los estados, pero también está muy cuestionado por la política sanitaria. Ahora sí, vean los resultados de la política sanitaria argentina. No hay duda de que desde el punto de vista sanitario, Argentina puede mostrar otros resultados. Esto es muertes por millón de habitantes. En España, el país más golpeado en términos del tamaño de su población, 443 fallecidos por millón de habitantes. Italia, 400 fallecidos por millón de habitantes. Reino Unido, 248, casi 249 fallecidos por millón de habitantes. Estados Unidos, que es el país con mayor número de casos. ¿Cuántos fallecidos van ya, Álvaro? Estados Unidos tiene 42.827 y recién se conoce el dato de Nueva York, últimas 24 horas, 481. Bueno, tiene Estados Unidos más de 42.000 fallecidos, pero por millón de habitantes tiene 128, es decir, aún así ha sido menor el impacto de lo que fueron en los países europeos. Brasil tiene 13 fallecidos por millón de habitantes y Argentina tiene poco más de 3 fallecidos por millón de habitantes. Es decir, que Argentina tiene un cuarto, o Brasil tiene 4 veces más de lo que es la Argentina. Pero hay otros indicadores, por ejemplo, el indicador de uso de terapia intensiva por millón de habitantes, que también se muestra que Argentina está en muy buenas condiciones. Y sobre todo las curvas, no tanto de contagio, porque es cierto que Argentina hace pocos testeos en relación a otros países, pero acá se han incrementado fuertemente el número de testeos y aún así el número de contagiados no se ha disparado exponencialmente. Es decir, hiciste más testeos
y tenés aplanada el número de contagiados. Y sobre todo el de uso de terapia intensiva. A ver si tenemos el gráfico donde se puede ver el uso de terapia intensiva, que es clave para saber si se te desborda o no el sistema de salud, teniendo en cuenta que Argentina no tiene el sistema de salud ni de Estados Unidos, ni de España, ni de Italia, y obviamente ni del Reino Unido. Y fíjense, esto es la línea roja, personas en terapia intensiva, y es una línea que se mantiene muy estable, alrededor de las 100 personas. Hoy estamos en 129 personas que están en la Argentina en terapia intensiva por coronavirus. Fíjense, esto era el famoso achatar la curva. Es decir, que vos no tengas un pico que te dispare, no sé, 1.000, 2.000, 5.000 personas que tienen que ir a terapia intensiva de golpe por coronavirus y te colapsa todo el sistema de salud. Este es, más que nada, hasta ahora, el gran éxito de la política sanitaria. Que tenés una curva que se mantiene estable, los que van saliendo de terapia intensiva, ya sea porque fallecen o porque se recuperan, y los que entran en terapia intensiva, hace ya varias semanas que se mantiene alrededor de las 100 personas por coronavirus. Y esto era el famoso ganar tiempo con la cuarentena para que, además de lo que puedas ir equipando en el sistema público y en el sistema privado, no se te desborde el sistema de salud. A ver, dicho esto, que la cuarentena efectivamente ha dado resultados desde el punto de vista sanitario, hoy se le plantea a Alberto Fernández, y vuelvo a la discusión de fondo, hoy se le plantea a Alberto Fernández cómo sigue la cuarentena, cómo sigue la política de salud. Y de hecho, fíjense que en la carta que hoy escribe el presidente, ha dicho, si seguimos por este camino, no tengo duda de que tengamos éxito, que tendremos éxito. Esto dijo Alberto Fernández. Pero, y este es el planteo que queremos hacer, ¿cómo seguimos ahora con la cuarentena? Porque hay un dilema que se hace evidente entre el éxito de la cuarentena y el derrumbe económico. Fíjense. Y este es un dilema que hoy está más presente que nunca, porque por un lado se ve el éxito de la cuarentena, no estoy hablando de la política de un gobierno, sino de toda la dirigencia política que consensuó la cuarentena, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, las provincias, los municipios, y obviamente gran parte de la sociedad que lo acató. Es decir, hasta ahora ha funcionado en términos sanitarios la cuarentena, pero el derrumbe económico es enorme, es gigantesco. Argentina está en una situación económica peor a la que estaba con la recesión de los últimos 2 años, que ya estaba en una situación muy, pero muy dramática. Entonces, lo que se le plantea a Alberto Fernández no es tan fácil decir, si seguimos por este camino, no tengo duda de que tendremos éxito. Porque hoy, justamente, porque ha sido exitosa la cuarentena, es difícil continuarla. Porque la gente no ve el número de muertos que ha habido en Estados Unidos o en España y en Italia, le empieza a perder el miedo al impacto del coronavirus, y al mismo tiempo lo que sí está palpando la gente en el día a día es el derrumbe enorme de la economía. Una economía que está a punto de meterse en una depresión económica, es decir, una situación muy, muy difícil de recuperarse si efectivamente hay una oleada de cierre grande de empresas y despidos masivos. Una situación que no se veía desde hace mucho tiempo, tal vez equiparable, si esto continúa, a lo que sucedió con la crisis del 2001-2002.